Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderlos saludar en este espacio por medio del YouTube y también directamente por Radio 060, transmitiendo esta entrevista que hoy pues nos da muchísimo gusto tener a alguien que es de casa, alguien que hemos visto que se formó en las aulas de la U de Morelia y que actualmente pues realiza un trabajo de los que podemos decir de mucha calidad de periodismo en el estado de Michoacán. Muchas gracias, Adrián Bucio, por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted, maestra, y me siento muy bien de estar aquí con ustedes en el programa Los Periodistas. Bien, pues gracias por haber aceptado la invitación y venir a esta cabina en donde en algún momento también hiciste prácticas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, en mis clases de radio, hacíamos un programa, un mini noticiero. Uh-huh. La radio, la verdad, no se me va muy bien, pero en ese entonces nos divertíamos mucho haciendo noticias y practicando aquí con el maestro Pacheco en nuestras clases de radio. Muy bien, pues para que recuerdes esos viejos tiempos, pero de una manera igual que cuando hacía las prácticas profesional. Bien, pues vamos a comenzar recordando un poquito estas experiencias de la escuela. Aparte de estar aquí en cabina, dime qué es lo que más te gustó de estudiar periodismo. Bueno, yo entro a la carrera de periodismo porque mi mamá siempre estuvo ligada a los medios de comunicación, pero ella estuvo desde el otro lado, desde la publicidad. Entonces, su trabajo en la radio, porque ella vendía spots de publicidad para las radiofusoras, pues me acercaron a decidirme por estudiar algo que tuviera que ver con los medios de comunicación. Uh-huh. Yo entro a la carrera en el 2014 uh-huh. Y en esa época mi objetivo era ser un cronista deportivo. Esto no lo sabe el maestro Antonio Monter, pero yo lo sabía. Pero en eso tenemos algo en común. Yo entré porque quería ser cronista deportivo. ¿Sí? Yo soy muy aficionado al fútbol uh-huh. y quería estar relacionado, digamos, al medio del fútbol. Pero cuando entro, descubro que la vida me va llevando por otros caminos. Y me acuerdo mucho de usted, maestra, porque usted nos daba clase de lectura y redacción. Así. Y me acuerdo que hubo una clase, donde dijo algo muy importante que me cambió el rumbo totalmente. Uh-huh. Y nos dijo, lean a Juan Rulfo. Y ese día nos hizo a todos los de la clase, nos hizo comprar Pedro Páramo. Uh-huh. Yo lo compré y lo abrí con las intenciones que uno abre un libro para leer obligadamente. Uh-huh. Yo lo empiezo a leer y descubro esta prosa que tiene Juan Rulfo, que te empieza a resultar muy cercana, porque Juan Rulfo utiliza muchas frases o muchas palabras que a lo mejor utilizaban nuestras abuelitas y que uno las veía en el ambiente común de la escuela o de la infancia o con tu mamá. Y aunque a veces muchas de estas frases resultan a lo mejor sin sentido, me acuerdo mucho de una frase del cuento La Cuesta de las Comadres, que este campesino, que es el que narra la historia, voltea y dice, volteé los ojos para ver de qué tamaño era el coraje del señor Torrico, era uno uh-huh. de los hacendados. Y si uno analiza la frase, pues no tiene lógica, o sea, ¿cómo vas a voltear para ver el tamaño, de qué tamaño es el coraje de alguien? El tamaño no se puede, el coraje no se puede medir. Claro. Con distancias o metros. Entonces yo veo toda esta prosa en Pedro Páramo y a mí me llama la atención escribir. Y me llama la atención escribir sobre noticias que tengan que ver más con lo cultural, porque a final de cuentas me había acercado al periodismo por Juan Rulfo, y Juan Rulfo formaba parte del ámbito cultural y artístico
de nuestro México. Entonces me enamoré de Juan Rulfo y actualmente trato de seguir un poco, a lo mejor, sus pasos, o no sé, todos tenemos un modelo a seguir. Y el mío es Juan Rulfo y espero un día ser una uñita de lo que fue Juan Rulfo. Muy bien, bueno, además Juan Rulfo escribió un gran libro y una serie de cuentos y con eso trascendió. Entonces ya tienes que escribir más o menos algo por el estilo. Con una novela ya la hiciste. Sí. O un gran cuento, Adrián. Fíjate que ahorita que mencionas ese estilo que tienes tan particular, y bueno, yo que tuve la fortuna de ser tu maestra, y ver en esa clase en donde te dejo una tarea, de repente me deslumbras con lo que escribes y te digo, ¿cuánto te tardaste escribiendo eso? Y volteas, 4 horas. Y ¿recuerdas? Y entonces me acuerdo que te dije, oye, qué bárbaro, o sea, eso es lo tuyo, ¿no? Aquí hay una pregunta obligada. ¿Ya distingues claramente y cómo mezclas esta línea o vas brincando de un lado entre el periodismo y la literatura? Bueno, cuando hago periodismo trato de hacer literatura, y cuando trato de hacer literatura, que apenas voy como empezando, estoy en ese proceso, me falta mucho, pero cuando hago literatura pienso en el periodismo automáticamente. Es decir, la literatura te da estas herramientas para entender mejor la realidad, y el periodismo también te las da de una manera quizá un poco más objetiva, más mezclando lo noticioso, pero también te da muchas herramientas para entender e interpretar la realidad. Entonces, cualquiera de los dos medios por los cuales yo me mueva, me apasiona demasiado. Y siempre que hago periodismo, trato de hacer crónica, que es el género por excelencia del detalle, de la literatura, porque mezcla periodismo con literatura como ningún otro género lo puede hacer. Y cada que yo tengo una oportunidad de hacerla, aunque me lleve el triple o el cuádruple de horas de trabajo, lo que usted mencionaba hace ratito, la hago. Me acuerdo mucho de, por ejemplo, trabajos que han salido, que bien he podido yo hacer nota informativa, que la nota informativa también es muy valiosa, pero sí pienso que no nos da mucho margen para maniobrar a nosotros como periodistas en cuanto al estilo y a todo este tipo de narración. Me acuerdo de un trabajo que hice hace poquito acerca de un niño. Yo a este niño lo encuentro en un evento de una conferencia de un doctor que ayudaba a personas con cáncer. Yo iba a hacer una nota acerca de ese evento, pero me encuentro este niño y este niño iba vestido de Iron Man. Y entonces me pareció raro, entonces le empiezo a preguntar y resulta que este niño había padecido cáncer y ahora, desde que se salvó del cáncer, todos los miércoles iba al hospital infantil a repartir pan y a dar un poco de ánimo a la gente. Entonces usted imagínese, maestra, yo empiezo a decir, esto es una crónica. O sea, y acompañar al niño a repartir pan en el hospital infantil, este lugar quizá un poco hasta tenebroso, con claroscuros, no muy luminoso, y ver que de repente entra un niño vestido de Spider-Man o de Capitán América para darle ánimo a la gente, es un contraste muy, muy marcado. Y de ahí yo hago una crónica. Siempre trato de hacer crónica dependiendo de qué tanto se preste la situación para hacer crónica. Ok, si me permites vamos a hacer una pausa, Adrián, y regresamos con los periodistas. Gracias. Bien, regresamos a Los Periodistas platicando con Adrián Bucio, egresado de la licenciatura de periodismo de la U de Morelia y actualmente pues periodista, un profesional que publica en La Voz de Michoacán y en otros medios. Así es que Adrián, antes de irnos a corte estamos hablando justamente de lo que es la crónica, lo que te permite redactar en ella. ¿Tú crees que la crónica en su retrato de la cotidianidad te permite retratar más esos aspectos humanos? Yo pienso que la crónica
y alguna vez lo escribí por ahí, humaniza la noticia. Yo me acuerdo mucho de un día que yo, como ya le platiqué, soy aficionado al fútbol. Busqué un partido que me había perdido por razones laborales. Era la final de la Champions League, el torneo más importante. Todavía duele, ¿verdad? Ya te vi. Dices, era la final. Era la final. Y busco una nota para ver cómo me había quedado. El partido era Real Madrid, Atlético de Madrid. Y la nota informativa me dice, el partido quedó 1-1, se fueron a tanda de penales, anotó Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, bla, 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 bla. Me dice todos los datos duros. Y yo con eso me quedé. Al lunes siguiente, un compañero mío de la licenciatura, que se llama Cristian, me dice, oye, chécate este texto. Me lo pasa, era una crónica del País. Se llamaba La buena mala suerte del churo. Y me acuerdo bien que esta crónica, yo la empiezo a leer, es de Manuel Javois, un periodista que escribe con una prosa una pluma muy limpia y muy agradable. Empieza a describir cómo se trataba de la crónica de la tanda de penales, era exclusiva de la tanda de penales. Entonces nos decía cómo los futbolistas del Real Madrid estaban cansados, que se morían, que el sudor les escurría de la frente, que este personaje mitificado, que se llama Cristiano Ronaldo, mitificado por sus fanáticos, se volvía hombre, ¿no? Se desmitificaba el solito y decía, ¿sabes qué? Ya no me dan las piernas ni para cobrar un penal. Y mencionaba también cómo el portero Keylor Navas del Real Madrid se hincaba en medio del campo y bueno, ahí utilizó una figura muy interesante el periodista. Dice, él tenía en la mente todas las técnicas de pateo del equipo rival. Sabía para dónde iban a patear. Y ahora se hincaba y compartía esos secretos con su Dios. Entonces llevaba una prosa muy interesante y al final relata cómo Sergio Ramos, que es el capitán del Real Madrid, al cual le dicen el churo en España, perdía el volado y había tenido muy mala suerte porque al perder el volado, tú no decides si patear primero o patear segundo, lo decide el que gana. Pero al mismo tiempo había tenido muy buena suerte porque el capitán contrario había elegido patear segundo. Y la estadística te dice que el que patea segundo se va a su casa, pierde. Entonces, de ahí la buena mala suerte del churo. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿con qué versión de la noticia o con qué manera de contar la noticia se queda uno? Con la que te da datos duros que sí te sirven, pero a lo mejor no te da ese extra que te da la crónica. La crónica desrobotiza esta manera de contar las cosas y la vuelve tangible, la vuelve humana. Entonces eso es lo que te da. Integra elementos de la percepción del que escribe, ¿no? Del que escribe. Por eso está más cercana a la literatura, ¿no? Muy subjetiva también. Decíamos hace rato el centauro de los géneros. El ornitorrinco dice también. Dice Juan Villoro. Así es, así es. Y te pedía que nos compartieras algo de las crónicas que tienes publicadas, por favor. Dime dónde publicaste esta crónica y comparte un fragmento. Bueno, es una crónica que la publiqué en la agencia universitaria 060, aquí en la universidad. Yo todavía era un estudiante. Me mandan del periódico a hacer una nota informativa acerca de algún albergue de ancianos. Yo era practicante de La Voz de Michoacán. Y voy a este lugar y empiezo a platicar con la gente. Y me empiezo a familiarizar con las personas que están ahí. Y de repente pasa algo muy curioso, que es lo que describo precisamente en la entrada de esta crónica, que se las voy a leer. La crónica se llama De la indigencia al dominó, historias de un albergue. ¿Okay? Empieza, y siento rabia, ahora todo tiene sentido. Yo también sé pensar en mayúsculas. Tomé aquella verdura con mis manos, la pasé de una a otra, está caliente, la estrujé. Palpé su gruesa textura, su corteza repleta de grietas. Su piel estaba endurecida por los estragos del tiempo. Esos de ahí parecían callos. Estos de acá, agujeros. Fruto incomible, con lama, con cieno. Ni siquiera me atreví a ver. Sentí rabia. Olí su fétido aroma. El viento lo acarreaba contra mi nariz y yo sentía rabia.
Mi estómago se revolcaba y luchaba en un mar de jugos gástricos, y vomitaba y regurgitaba mientras yo sentía rabia. Esa fue la entrada de este texto, y cuando uno lo va leyendo, vemos que entro con el final, después me voy contando todo cómo pasó, y al final cierro de la misma manera, hablando de esa verdura que me dan. Era un chayote. Uh-huh. Y este chayote me lo da un señor del albergue que estaba a punto de comérselo. Y como de alguna manera, no sé, les caí bien o algo por el estilo a las personas de ahí, me lo comparte. Me dice, ten muchacho, llévatelo. Me lo da, estaba caliente porque lo había recién calentado. Uh-huh. Entonces yo lo intenté pelar porque tenía espinas. Y al momento de que lo quería morder, me olió raro. Pues resulta que este chayote, ya cuando lo reviso bien, porque ni siquiera lo había revisado bien, uh-huh, tenía una costra de lama en un costado. Y anteriormente los señores de ahí del albergue me habían compartido sus historias, me habían dicho, es que aquí nos duele el estómago, aquí no nos sirve bien de comer, pero yo no les entendía porque yo decía, bueno, a lo mejor debe ser la vejez. Uh-huh. Es lo primero que uno desafortunadamente piensa. Sí. Y cuando veo esta verdura, pues me cayó en muchos veintes. Y creo que también para eso sirve el periodismo, para que te caigan algunos veintes de en qué realidad estamos viviendo. Si bien es cierto que la realidad no la podemos interpretar, como dice Humberto Eco, directamente, sino a través de signos, el periodismo, pienso, que nos sirve para interpretarla de mejor manera. Si lees un reportaje de qué hacen con los niños en Acapulco, pues entonces ya dices, caray, ¿en qué país estoy viviendo? ¿O en qué realidad estoy viviendo? Así es. Pero también te fijas que en esta entrada de una crónica estás hablando de que personas mayores conviven contigo, y hay también un aspecto metafórico entre esa verdura que tiene ya tiempo de vivir, la consistencia que tiene y cuál es su sentido de vida, ¿no? Yo creo que esto es lo maravilloso de la literatura. Sí. Que la persona que lo lee, acuérdate lo que también mencionan algunos teóricos, ¿no? Ahorita ya que empezamos a hablar de semiótica, ¿no? La teoría de la recepción. No existe el mensaje hasta que el otro lo lee y lo completa, ¿no? Y yo creo que es el gran alcance que tiene cuando utilizas este elemento que dices de humanizar. Cuando estamos en esta línea entre el periodismo y la literatura te genera abstracciones, te genera sentimientos. Y bueno, pues es algo que te caracteriza a ti en todos tus trabajos, mi querido Adrián. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Los Periodistas, ya nuestro último bloque de este programa que se transmite por YouTube y claro por Radio 060 totalmente en vivo. Pues vamos a nuestro último bloque con Adrián para platicar de esta experiencia ya como profesional dentro de los medios. Antes, contéstame esto porque no me voy a quedar con la duda. Okay. ¿Cuáles son las habilidades que tú has identificado que se requieren como periodista? De las que estudiaste, pero de las que realmente llevaste a la práctica. ¿Qué habilidades? Una, por ejemplo, la observación. ¿Sí? Tienes que observar y tienes que, además, yo pienso que la entrevista como género es muy interesante, pero la entrevista realmente es la herramienta de bolsillo de cualquier periodista. Si quieres llegar a la verdad de algo o quieres llegar a profundidad de algún lugar, tienes que entrevistar, tienes que preguntar. Nos decía el maestro Montel cuando estábamos en sus clases, en el aula, nosotros nacimos preguntando. Cuando somos niños preguntamos todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué las combis? ¿Por qué el camión? ¿Por qué? Entonces, esa habilidad, no sé por qué, se va disminuyendo, va disminuyendo en nosotros. Quizá a lo mejor por el clásico de que preguntas por ser bobo o no voy a hacer esta pregunta porque me da pena, pero creo que la entrevista, la pregunta es una herramienta básica del periodismo que muchas veces no se emplea, muchas veces, y es lo que ya me ha tocado vivir, que tiene que ver con lo que me preguntaba hace un momento como profesional. Los vicios periodísticos
pienso que se han normalizado tanto Ujú. en el ámbito moreliano, en el ámbito michoacano, que ya se toman como algo que es parte ya del periodismo erróneamente. Ujú. Porque me ha tocado ver muchos colegas, compañeros, que llegan a un evento y cogen el boletín y se van. Hace un año más o menos, nos tocó a nosotros como Escuela de Periodismo cubrir un evento que se llamaba el derecho de las audiencias. Ujú. Y me acuerdo que en la preparación del evento nos decían los organizadores, es que ustedes tienen que hacer un boletín para que los periodistas ya que de los medios lleguen, lo agarren y se vayan. Yo dije, caray, o sea, estamos hablando del derecho de la audiencia. Y yo como audiencia tengo derecho de que el reportero me informe de qué pasó ahí. Claro. No que tome un boletín y se vaya. Creo que eso pues se ha generalizado. Que no sea la típica entrevista banquetera en Exacto. donde todos ponen la grabadora y uno es el que hace la entrevista y surte de información a todos. Hay que disfrutar el ejercicio del periodismo, Claro, ¿no? que sí. Sí, que es como dice la observación, también tener una resistencia a la frustración. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Me ha tocado en muchos casos soportar cosas, aguantar otras cosas. Uh-huh. Pues así es la cosa. El periodismo no es fácil, pero cuando uno lo disfruta se vuelve fácil. Muy fácil. Claro que sí. Nos quedan unos cuantos segundos y quedan unas preguntas obligadas que me tienes que contestar con lo primero que venga a la mente, ¿va? A ver. ¿Mi libro favorito? El llano en llamas. ¿Mi música favorita? Pop. ¿Mi película favorita? Ay, híjole, a ver, no venía preparado, maestra. No, así es. Película favorita, pienso en Martin Scorsese. Ok, como director. Como director. Ok. ¿Mi mejor recuerdo? La universidad. ¿Mi reto? Llegar a ser un periodista y un escritor, ¿por qué no?, destacado. ¿Mi periodista favorito? Poniatowska. ¿El periodismo es? Una herramienta muy valiosa para interpretar de mejor manera la realidad. Muchísimas gracias, Adrián Buzo. Gracias. Un aplauso y te deseamos muchísimo éxito en esta larga carrera que vas a tener y que apenas comienza brillantemente. Efectivamente. Muchas gracias, Adrián. Gracias a usted, maestra. Muchísimas gracias ahí al maestro Pacheco en la producción y a la maestra Perla Gaitán, que siempre tenemos su apoyo. Abraham, gracias también en la grabación de YouTube. Nos encontramos en el próximo espacio de Los Periodistas.